Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, vamos a dar inicio. Yo creo que ya la mayoría están, ¿verdad? Habemos 6 personas y es un poquito más tarde. Entonces yo creo que ya, quizás si alguno falta de entrar, pues ahí va entrando. Bueno, chicos, yo les compartí. eh, el tema de la poesía, ¿verdad? La semana anterior vimos las oraciones, ¿verdad? Vimos categorías gramaticales. Vamos a ver, vean que estoy viendo el mismo chat. El verbo, ¿verdad? Vamos a ver, signos de puntuación. Tipos de párrafo, usos de letras. Los párrafos también. Y palabras homófonas. Sinónimos y antónimos. Ese es el examen. Esas son las primeras clases que creo que era agudas, graves y esdrújulas. No, esta clase era división silábica, ¿verdad? Entonces vean la cantidad de clases que hemos visto y y que ya tenemos, ¿verdad? Aún nos hace falta algunas, nos hace falta, por ejemplo, los estilos, los tipos de narrador, las características de novela, cuento, género literarios, aún nos hace falta estas. Y para ver cuál más, creo que un poquito de comprensión de lectura, me parece, ¿verdad? Entonces ya nos hacen falta poquitos, pero tenemos tiempo, porque tengo entendido que nosotros tenemos hasta la última semana de septiembre, ¿verdad? Que es así, ¿estoy bien? Sí, profe. Ok, entonces estamos, en cuanto a tiempo, estamos muy bien, ¿verdad? Porque los exámenes comienzan la primera de En octubre. noviembre, no, Ah, no, en noviembre. en Sí, en noviembre, noviembre. sí, ustedes hacen examen en noviembre, creo que fue que corrieron las fechas, pero ustedes hacen exámenes en noviembre pero nosotros, para efectos del curso, terminamos la última semana de septiembre. Entonces, ajá, creo que, Porque las fechas estaban para las primeras de octubre, profe. ajá, ujú, entonces estaba como para terminar, no sé, como a mitad de septiembre, creo yo. Sí, algo así, Algo profe. así estaba, ajá, pero creo que fue que el ministerio corrió las fechas, pero no importa, no importa, tenemos más tiempo, nosotros y ustedes también, ¿verdad? Sí les recomiendo estar repasando mucho la materia, bajar exámenes anteriores, si tienen algún examen anterior, donde ustedes puedan ir repasando la materia y irse evaluando, autoevaluando ustedes solitos y decir, bueno, aquí en este tema me falta un poquitito más, voy a estudiar, voy a, no sé, a volver a ver la clase, ¿verdad? Por cierto, las clases las estaba subiendo ahorita, creo que ya las dos de ustedes ya están en el canal de YouTube, ahorita o ahora en la noche les paso el enlace como para que no les cueste, pero ya están subidas. Y sí, eso sería. Sí, las de ustedes sí, están ahí. Ujú. Sí, bueno, sí, está bien. Ok, chicos, bueno, vamos a iniciar. No sé si Víctor ya está. Chicos, están viendo la pantalla compartida, muy importante. Eso. Sí, profe. Sí, ok. Víctor, ¿estás por ahí?
Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Mira, es que vieras que el examen que usted nos compartió a mí se me borró del chat. ¿Usted podría volvernos a compartir para tenerlo en cuenta? Porque el examen suyo es uno de los más, más nuevitos que salieron. Entonces sí nos interesa, por lo menos a mí se me borró, yo no sé qué sería. A veces tengo los documentos en el teléfono y no sé qué es lo que a veces se me han borrado. No sé qué será. A ver si usted Ah, todavía lo... bueno, Sí, voy ok. a buscarlo, sí, yo creo que yo lo tengo, sí. Ajá, creo que en el mismo chat, porque yo lo había compartido, porque yo lo busqué Ah, en el ok, chat y me dice como que ya no existe el documento. Entonces, ya. creo yo que en el mismo chat lo debes de tener. Si no han borrado los documentos, ahí tienen que estar. Sí, ahí Ok, tiene que estar. bueno, muchas gracias, Víctor. Ok, Profe, si quiere se la comparto, yo la tengo a mano. bueno, perfecto, pues sí, es que eso ¿Lo es comparto a su chat privado o al nada, grupo? al del grupo, por si a alguno le ha pasado lo mismo que a mí, que ya les quede, porque esos a mí me interesan porque son como los más nuevitos y para que ustedes vean que la materia es muy similar, y para que vean cómo va, cómo se evalúa. Es que español no cambia tanto. Tengo entendido que hay otras materias que sí varía un poquito más, pero español no varía tanto. Entonces, ustedes ven que tenemos un examen de 2018 y la materia es bastante parecida, ¿no? El temario no cambia tanto. Este, creo yo que en otras materias sí, pero la verdad que no estoy segura. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo les va a ustedes con otras materias? ¿Los profesores comparten exámenes muy viejitos o más nuevos? No, profe, comparten así como los más nuevos. Sí, los más nuevos son los que uno busca. Ajá. Aún del 2018 se puede. Es que dependiendo, ay, ya, muchas gracias. Dependiendo, uno ahí va viendo el temario que tanto ha cambiado, entonces ahí uno valora, ¿verdad? Si le sirve a uno el examen o no le sirve. Digamos, a nosotros nos sirven del 2018, 2017, sí nos sirven esos exámenes. Y nos sirve tener varios, ir compartiendo varios, digamos, ir viendo de varios años, de varias convocatorias, ¿verdad? Para ir analizando las diferentes formas que el ministerio evalúa. Bueno, chicos, em, vamos a ver el tema de la poesía. Dice, hay que recordar que las características principales de la poesía son que está escrita por lo general en verso, ¿verdad? No sé si ustedes más o menos han visto cómo se redacta, por ejemplo, una canción. ¿Han visto, chicos? Ujú. Que no se escribe en prosa como la novela y como el cuento, sino se escribe en verso. Eh, bueno, los que somos más viejitos, ¿verdad? Antes, no sé qué, no sé qué tan jovencitos están ustedes, pero antes se hacía, por ejemplo, las canciones, ¿verdad? Uno las copiaba, uno en un cuaderno y, digamos, las copiaba en verso, como por ejemplo esto que yo estoy haciendo. Un verso es una línea, ¿verdad? Otra línea, otra línea. Y puede ser que una cuarta línea, ¿verdad? Ahí la tienen. Entonces, estas cuatro líneas formaban una estrofa, ¿verdad? Y una vez se le hacía como aquí, como la separación, y volvía otra vez, una línea, otra línea, otra línea y otra línea, ¿verdad? Y ya esto formaba un verso, ¿verdad? Es como para que ustedes vean las partes del poema, ¿verdad? Es siempre por lo general es una de las características del verso o del poema. Un segundito, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para quitar el borrador. Ok. Es que es subjetiva, ¿verdad? No es tan objetiva, no es tan precisa en la actualidad, sino que expresa sentimientos, ¿verdad? El poema expresa muchos sentimientos del hablante básico o el yo lírico, es breve. Ustedes ven que un verso puede ser una página o puede ser inclusive menos, ¿verdad? No es tan extenso como una novela. Una novela podemos tener un libro inclusive, ¿verdad? Un cuento es más corto, pero no tan corto como el poema, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que en este género literario
está basado mucho en lenguaje, perdón, se me fue, en lenguaje figurado, ¿verdad? ¿Qué es lenguaje figurado? ¿Alguno de ustedes sabe qué es lenguaje figurado? Vamos a recordar un poquito. ¿Quién sabe qué es lenguaje figurado? Bueno, lista, perdón. Bueno, ok, el lenguaje figurado es aquel donde se le da una manera diferente a las expresiones, por decirlo así. Se evidencia mucho el sentimiento, se evidencia mucho el romanticismo, como lo decía en las características, ¿verdad?, del poema. Se evidencia mucho la comparación, inclusive, ¿verdad? Yo puedo decir, el cielo canta, ¿verdad? Con esa expresión, obviamente yo sé que el cielo no canta, ¿verdad? Pero yo con esa expresión puedo hacer sentir que mis sentimientos son tan grandes, que me siento tan feliz, que puedo ver el cielo cantar, ¿verdad? O a veces uno dice, uy, como hoy que se veía el día muy bonito, muy soleado, el cielo azul, y uno dice, el cielo está de mil colores, ¿verdad? O el cielo, o las flores bailan de alegría. Me siento tan feliz que las flores bailan de alegría. O inclusive cuando damos expresiones amorosas, por ejemplo, ¿verdad? No amorosas, no necesariamente de pareja, sino de padres a hijos, de hijos a papás, de amigos, de pareja, ¿verdad? De los diferentes tipos de amor. Podemos decir tus ojos como fría plata o, o tus tiernos labios como dos luceros, ¿verdad? Entonces vean que estamos haciendo un tipo de comparaciones. También hay algunas comparaciones que ya no son tan, que no se van como a tan sentimientos, sino te he esperado mil horas o me duele hasta el pelo, ¿verdad? Entonces vean que ahí hay exageraciones, por eso se llama lenguaje figurado, ¿verdad? Porque obviamente puedo estar muy enferma, o me puede doler mucho la cabeza, o no sé, me puede doler mucho mi cuerpo, pero no me duele hasta el pelo, ¿verdad? Porque el pelo no duele. No pude haberlo esperado mil horas, porque es demasiado tiempo, ¿verdad? Lo esperé mucho, es para hacer entender que te esperé mucho rato, ¿verdad? Pero no mil horas. Entonces vean que ahí hay un tipo de exageración en el lenguaje, ¿verdad? Ok. Entonces continuamos con las características. Dice que es breve, ¿verdad? Ya eso lo dijimos. Dice que produce en el lector la creación de imágenes auditivas o táctiles para completar el ciclo de la creación poética. El lenguaje de la poesía suele ser distinto al lenguaje del diario hablar, ¿verdad? Que era lo que nosotros decíamos. Es más elaborado y ciertas poesías pueden ser de difícil comprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la gramática que nosotros conocemos, ¿verdad? O la lógica de nuestra gramática para este tipo de lenguaje en la poesía a veces puede, las ideas pueden ser em, eh, perturbadas, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Lo que uno normalmente conoce en una oración como sujeto, predicado y verbo, tal vez en este tipo de lenguaje le dan como un giro, ¿verdad? Para embellecer el lenguaje, para embellecer la escritura, como para adornar, pero a veces es de difícil comprensión, ¿verdad? Tenemos que saberlo comprender. Por ejemplo, como estas frases que yo utilicé hace un ratito, ¿verdad? Este, no sé, hay un mar de gente, ¿verdad? Ahí hay una metáfora, ¿verdad? Hay un mar de gente en la calle. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que hay muchísima gente. Nosotros a veces, de forma cotidiana, utilizamos lenguaje figurado, ¿verdad? A ver, yo no sé si las mamás, aquí hay mamás a veces, te lo he dicho mil veces, ¿verdad? Recoja su cuarto o venga y me ayuda. Te he llamado mil veces, ¿verdad? A veces cotidianamente también utilizamos este tipo de lenguaje, pero sí es un lenguaje muy dado para este tipo de género literario, ¿verdad?
Ok. Este tipo de género literario dice que tiene una presencia de figuras literarias y de construcción. Aquí vamos a ver la clasificación de este tipo de lenguaje, ¿verdad? Cuando uno dice, no sé, te quiero hasta el cielo, o qué sé yo, este tipo de expresiones, entonces también hay una clasificación y vamos a verla en figuras literarias y en figuras de construcción. Este tipo de preguntas va a venir bastante en el examen, ¿verdad? Porque van a venir figuras literarias y de construcción. Es casi un mismo tema, pero ellos creo yo que lo hacen como en dos. Entonces, creo que vienen como tres y tres, tal vez unas seis. Entonces, este tema tiene que quedar bien claro porque no nos podemos dar el lujo de perder seis preguntas, ¿verdad? Es mucho perder. Tengan entendido que podríamos perder 10 y pasar raspando, ¿verdad? Pero no podemos confiarnos, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, este no lo entendí muy bien, por ahí puede venir otra preguntilla por ahí que tampoco respondí bien y otra, ¿verdad? Entonces ahí se nos va acumulando. Entonces, entre más tengamos a nuestro favor, es muchísimo mejor. Dice que también la forma métrica, rima, le dan musicalidad y equilibrio, ¿verdad? Ustedes ven que en un verso, las últimas palabras tienen como un mismo sonido en las últimas, ya sea vocales o ya sea vocales y consonantes. A este tipo de rima se le llama rima asonante y rima consonante, ¿verdad? La rima consonante es cuando intervienen vocales y consonantes. Y la rima asonante es cuando intervienen solamente vocales, ¿verdad? Ok, sin embargo, a ustedes no les van a preguntar esto, ¿verdad? No viene en el temario la métrica ni la rima, pero sí tiene, forma parte de sus características, entonces sí vamos a mencionarlo, ¿verdad? La métrica es sumar las sílabas del verso. Ok, voy a hacerles, esto como les digo, no viene en el examen de ustedes, pero es bueno que ustedes sepan por lo menos de qué estamos hablando de métrica. Esta línea es el verso, ¿verdad? Entonces dice que, no sé qué podemos poner. El sol como un lucero, ¿verdad? Ahí la letra es que no es difícil escribir. El sol como un lucero. Ahí me perdona la letra. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos como una división silábica y vamos a contar las sílabas, ¿verdad? Aquí las tengo. Aquí, ¿verdad? Al final nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces quiere decir que este verso tiene 7 sílabas. Esa es la métrica poética. Pero como les digo, no lo vamos a practicar ni lo vamos a profundizar más porque también esta tiene una serie de clasificaciones, ¿verdad? Que la sinaleta, ¿verdad? Porque no es solamente medir, sino también tiene su contrariedad, ¿verdad? No nos vamos porque esto no viene en el examen, pero sí, por lo menos como les decía, para que ustedes sepan a qué se refiere la métrica poética, a qué se refiere la rima, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces dice que aquí está la clasificación, figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? La metáfora, el símil, hipérbole, prosopopeya y el epíteto. Ok. A continuación vienen algunos ejemplos de cada una, ¿verdad? La explicación de cada una, en qué se basa y un ejemplo, ¿verdad? Esta presentación ustedes la van a guardar y la van a estudiar mucho, como les digo, porque si vienen varias de estas. Ok, y es importante también que ustedes se aprendan tanto cuáles son las figuras literarias y cuáles son las figuras de construcción, porque a veces ellos nos hacen un poquitín de trampa y nos dicen, ponen una figura A
literaria, por ejemplo, ¿verdad? Una expresión ahí en lenguaje figurado y nos dice, en la anterior expresión o en la anterior, sí, en la anterior expresión o en el texto anterior, ¿cuál figura cuál figura literaria se ve reflejada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en las opciones nos ponen símil, hipérbole, prosopopeya y anáfora. Y resulta que la anáfora es una figura de construcción. Entonces, ¿por qué les digo que se las aprendan de memoria? Porque entonces yo digo, ah, mira, me está preguntando por la figura literaria, pero esta es una anáfora, la elimino, ¿verdad? Entonces ya me quedan solo 3 opciones, ¿verdad? Entonces ya me queda menos de dónde o me acerco más bien a la respuesta correcta. Y entonces empiezo ahí a hacer un análisis, ¿verdad? De las 3 opciones que me quedan, ¿cuál podría ser la correcta? Bueno, entonces es importante eso, porque a veces también hacen eso, nos mezclan figuras literarias con deconstrucción, como para tratar de confundirnos, ¿verdad? Pero por eso tenemos que estar bien seguros. Ok, y vamos con la primera. La primera sería la metáfora. Se contrastan o se igualan 2 elementos con el fin de evocar una sensación nueva o distinta. Puede llevar el verbo ser, la preposición de o no puede tener ningún término de estos 2 elementos. Entonces, vean que la metáfora consiste en usar una palabra con el significado de otra. Como yo les decía a ustedes, un mar de gente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un mar? Que hay mucha gente. Entonces vean que estamos sustituyendo una palabra por otra para decir o para que ustedes me entiendan que es mucha gente. Uy, hay un mar de gente, ¿verdad? O también, otro ejemplo sería, nos pusimos las pilas para terminar temprano. ¿Qué quiere decir nos pusimos las pilas? O sea, que nos apuramos, ¿verdad? Que nos llenamos de energía para poder avanzar, ¿verdad? Entonces, vean, estamos sustituyendo un término por otro. Y veamos los ejemplos que vienen acá. Dice ejemplos, la trenza del aire. Chicos, ustedes saben que el aire no tiene trenza. Entonces, vean que también acá estamos sustituyendo, ¿verdad? Con tus ojos de fría plata, ¿verdad? Entonces vean que, ¿qué quiere decir de fría plata? Bueno, tal vez con tus ojos brillantes, podríamos decir, estamos sustituyendo una palabra por otra o una comparación, ¿verdad? Sobre el mar, color acero. El mar no es color acero, ¿verdad? Tal vez nos parece, ¿verdad? Pero vea que, que también acá estamos sustituyendo. Entonces, vean que aquí es como, dice que ok, aquí puede venir el verbo ser o la preposición de, pero no nos podemos atener, no siempre vienen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá viene, aquí viene la preposición de y aquí viene la preposición de. ¿Por qué? Porque es como una comparación, ¿verdad? Sin embargo, no tiene elementos comparativos como, igual que, parece, esta no tiene elementos comparativos. Vamos a ver otra que sí tiene elementos comparativos. Ok, vamos a ver esta. El símil. Esta figura literaria recurre a las palabras comparativas para unir 2 elementos. Estas palabras son como, igual que, parecido a, cual, figurar, ¿verdad? Estos elementos nos pueden llevar a identificar de una manera más fácil este tipo de figuras literarias, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo. Tu risa es como un remanso de ternura. Vean que tiene la palabra que, la palabra como. Entonces ahí nos está comparando que la risa es un remanso de ternura. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que quizás la sonrisa de esa persona es muy tierna, es muy linda, es muy suave, ¿verdad? Golpes como de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que tal vez suponemos que Dios es duro, ¿verdad? Entonces, golpes como el odio de Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo será el odio de Dios, pero ahí nos están haciendo como esa comparación. Yo interpreto, ¿verdad? Que tal vez un golpe fuerte, ¿verdad? Duro, rígido, ¿verdad? Y dice al final, la tarde muere callada como una novia olvidada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tal vez una novia olvidada representa tristeza, ¿verdad? Entonces, quizás la persona o
o el lector o el escritor está lleno de melancolía y lo representa de esa manera, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente, prosopopeya. La prosopopeya también es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque esta figura literaria, el yo lírico, le atribuye cualidades humanas a los objetos o seres inanimados, como los ejemplos que yo les decía al principio. El cielo canta o el cielo llora, ¿verdad? Podemos decir que representa tristeza, el cielo llora, las flores bailan, ¿verdad? Entonces vean que ahí estamos dándole cualidades que solamente los humanos tienen a objetos o seres que no pueden realizar ese tipo de acciones, ¿verdad? Y vamos a ver los ejemplos. Dice, el cielo canta, poder volar cuando la tarde muera, porque, ¿verdad? Eso no se logra. Y tampoco la tarde va a morir, ¿verdad? La tarde se termina porque es un ciclo, ¿verdad? Pero no muere. Las hojas secas besaron la inquieta tierra, ¿verdad? Vean que las hojas no pueden besar, ni la tierra es inquieta, ¿verdad? Entonces vean que ahí tenemos cualidades humanas que se las están atribuyendo a seres que no lo tienen. Vamos a ver la hipérbole. La hipérbole, esta figura literaria consiste en exageraciones con el fin de aumentar o disminuir las cualidades de un objeto o de una persona. Se usa para ensalzar o degradar. Entonces veamos los ejemplos. Dice, no te recordabas a pesar de que te lo dije 1.000.000 de veces, ¿verdad? Vean que ahí hay exageraciones. Construiré un castillo que abarque todas las galaxias. Podemos decir que vamos a construir algo una edificación muy grande, pero no que abarque todas las galaxias, porque es sencillamente imposible. Tengo tanto dolor que hasta mis cabellos me duelen, ¿verdad? Es para decir que me siento muy mal, que me siento mal, que me duele mucho. Ok. Y tenemos acá el epíteto. Resalta las características intrínsecas o específicas de los sustantivos para darles más realce. Por ejemplo, si yo sé que la noche es oscura, entonces el escritor me dice la negra noche. Si yo sé que la nieve ya es blanca, le dan un tipo de realce a algo, a una cualidad que ya la posee y que ya uno por ende ya sabe, ¿verdad? La nieve, la blanca nieve, ¿verdad? El ardiente fuego también, ¿verdad? Sabemos que si hablamos de fuego, es ardiente, es caliente y vea que ya lo resalta. Y ahí lo estamos viendo en la pantalla en los diferentes ejemplos, ¿verdad? Ardiente fuego, negra noche, blanca nieve. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta acá? No, profe, todo claro. Está bien, es nada más como así de estudiárselas mucho, ¿verdad? Y de hacer práctica en exámenes anteriores, para que ustedes vayan aprendiendo a identificar. Yo no sé si ya alguno tenía como algún conocimiento o recordaban, no sé, ¿verdad? ¿Tenían alguna idea de este tema o no? ¿O es totalmente nuevo? Es totalmente nuevo para ustedes. Bueno, entonces continuamos. Figuras de construcción. Las figuras de construcción también son fáciles, ¿verdad? Nada más ponerles atención. Dice reiteración, anáfora, encabalgamiento, hiperbatón. Entonces dice que la reiteración, esta figura de construcción, las palabras se repiten dentro del mismo verso. Entonces recuerden, chicos, que habíamos dicho que el verso que era, Tatiana,
¿Cuál era el verso? ¿O Pamela? El verso es la primera línea, ¿verdad? O una línea, ¿verdad? Si dentro de esta línea hay alguna palabra que se repite, entonces hay una reiteración. Como alta, alta, alta es la montaña. Ven, estoy repitiendo en una misma línea 3 veces una palabra, ¿verdad? Entonces ahí estoy reiterando alta. Alta, alta, alta la montaña, ¿verdad? Estoy inventando. ¿Ven? Entonces ahí hay una reiteración y vamos a ver los ejemplos que hay. Los ejemplos que vienen por ahí. Ay, ¿por qué no se me quita? Ok. Ujú. Veamos los ejemplos. Verde, que te quiero verde. Vean que ahí se está repitiendo 2 veces una palabra y vean que lo estamos haciendo en una sola línea. Este es un verso. Todos estos 3 versos son una estrofa, ¿verdad? Y ya varios versos forman un poema, ¿verdad? Entonces, vean, verde, que te quiero verde, está reiterando una palabra. A lo lejos, alguien canta a lo lejos. Vea que acá vuelve a reiterar a lo lejos. Lo dice al principio y lo vuelve a decir al final. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Vea que ahí la palabra inmensa se reitera en un mismo verso. Entonces ahí se cumple que ahí tenemos una reiteración. La anáfora, chicos, sí les voy a decir. Me pasó con una muchacha que ella me confundió mucho la anáfora con la reiteración y venía mucho eso. O sea, lo que venía era anáfora, reiteración, las demás casi que no venían y venían varias. Entonces, imagínense que perdieron muchos puntos, o bueno, varios puntos. Al final no sé si pasó, no supe más de ella. Este, no sé si siguió en octavo, no sé. Pero sí, yo revisé el examen y estaba muy, como, como muy al filo, ¿verdad? No sé, como les digo, pero sí me perdió muchos puntitos en esto, porque se parece, pero tienen que hacer la diferencia, porque en la reiteración se reitera o se repite dentro del mismo verso, por eso les reitero, ¿verdad? O les digo mucho o insisto mucho en cuál es un verso, ¿verdad? Y cuál es una estrofa. Dice que en la anáfora, en esta figura de construcción, las palabras se repiten al inicio del verso. También hay una repetición, pero solamente al inicio, ya no en el mismo verso, sino al inicio de varios versos. Y vemos el ejemplo. Si hay que decir adiós, se dice. Entonces vean que aquí, sí hay, aquí está al principio de este verso, y vuelve a repetir, si hay que llorar, se llora. Entonces vea que también aquí hay una repetición de palabras, pero no en el mismo verso, sino al principio de cada verso. Entonces ahí la repetición tiene que ser en varios versos, no en uno solo, ¿verdad? Porque si no, no funciona. Si no, no hay anáfora, ¿verdad? Mañana con las mismas agujas, con las mismas puntadas, ¿ves? Entonces vean que también acá se está reiterando al principio, ¿verdad? Y viene el encabalgamiento, ¿verdad? Esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. La frase inclusa queda, por lo tanto, a caballo o entre 2 versos, ¿verdad? Por eso se llama encabalgamiento. ¿Por qué? Porque dentro de la estrofa queda, o bueno, en un verso queda como inconcluso y continúa en el siguiente. No hay signos de puntuación, ¿verdad? Ni coma ni punto, ¿verdad? Sino queda ahí, como lo dice la misma teoría, como guindando, ¿verdad? Queda inconcluso
Y no se termina, sino que continúa en el siguiente y termina la idea en el siguiente. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, amo mucho las rosas porque viven, vea que ahí quedó inconcluso, escasamente un día. Y vean que tampoco tiene signos de puntuación, ni coma, ni punto, ni nada. Los voraces no son, vea que también ahí queda sin terminar la idea, más que pobres seguros de sí mismos. Importante para que exista el encabalgamiento. Chicos, si se termina la clase, creo que queda 1 minuto 56, entonces solamente regresan para hacer la práctica. Importante, para que exista el encabalgamiento deben haber como mínimo de 2 a 3 versos y no puede existir signos de puntuación al final del verso, ¿verdad? Como lo vimos. Y por último, el hiperbatón. En esta figura se trastoca o se perturba el orden natural de la oración, que en la lengua española es sujeto más verbo más complementos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que normalmente la lengua española sería Ana camina hacia la montaña. Entonces vean que tenemos sujeto, tenemos el verbo que es camina y tenemos un complemento circunstancial, ¿verdad? Que es camina, ¿verdad? Entonces ese sería el orden lógico, pero vamos a ver qué pasa en esta figura literaria, perdón, en esta figura de construcción. Vean que el orden, a veces la frase o la oración o la idea suena como enredada. Por eso al principio nos decía a veces que es de difícil comprensión, ¿verdad? Porque suena como al revés. Y dice, en el pedregoso camino con humildad andaban. Vean que está como al revés. Y vean, ahí nos trae también el ejemplo de cómo suena con un orden más lógico. Andaban con humildad en el pedregoso camino. Entre mis brazos, tenerle me gustaría. Tenerte entre mis brazos me gustaría. ¿Ven? Entonces vean que suena como diferente. Vean acá otros ejemplos. El